sí, escuché algo, en realidad leí más que todo lo que tiene que ver con su presentación bastante extraña, porque bueno, hizo algunas referencias vinculadas a su rol como un teórico de la economía. Entonces, bueno, lo primero que tenemos que empezar a pensar es si estamos hablando del presidente, de un influencer, de un profesor o de alguien que está buscando afanosamente tener un rol protagónico en un mundo que para él siempre le dio la espalda, digamos, fue el mundo académico. Pero bueno, eso es otro tema que lamentablemente entra en conflicto a veces con los intereses de la Argentina. Guillermo, nosotros recién compartimos el audio del presidente, un cortecito que tiene nuestro productor. Lo vamos a volver a pasar para que usted lo escuche entonces completo en referencia a esto que está comentando. Con mi jefe de asesores, el doctor Demian Reidel, estamos reescribiendo gran parte de la teoría económica para poder derivar optimalidad de Pareto, tanto estática como intertemporal, teniendo funciones de producción no convexas. Es decir, que si nos termina de salir bien, probablemente me den el Nobel de Economía junto a Demian, pero eso es parte de otra historia, porque corregiría este problema del conflicto, desaparecería el conflicto entre la fábrica de alfileres y la mano invisible. Bueno, le van a dar el Nobel de Economía si le sale bien. Sí, a ver, lo preocupante de todo esto es que pareciera como que el presidente vive en una realidad paralela, ¿no? Porque hay una realidad cotidiana que vivimos los argentinos, que vemos todos los números, todas las variantes, la caída del PBI que se dio hoy, el número del 5% en los primeros meses, la duplicación de precios, los precios, digamos, de los alimentos, de los servicios, el rendimiento de la actividad económica 21%, que es un porcentaje propio de países en guerra, que claramente, además también Milei nos ha metido en una guerra que está muy lejos de la Argentina, que es la guerra en Ucrania, el hundimiento del salario real, el aumento de la pobreza que hoy está en un 57%, bueno, pero en realidad por ahí ustedes me llamaron para hablar de política exterior, pero uno no puede desentenderse de este cuadro de situación, y entonces el balance de este viaje de Milei, su 9º viaje, y el presidente que más viajó en menor cantidad de tiempo en la historia de la democrática argentina, estuvo de los 6 meses y pico de gobierno, estuvo más de un mes afuera del país. Bueno, ¿el balance cuál es? O sea, el balance, yo pensaba hoy, ¿no? La pregunta sería, ¿el balance del viaje es un balance para Milei o es un balance para la República Argentina? Porque en otros momentos por ahí no podría ser lo mismo, pero hoy no es lo mismo. Hoy no es lo mismo si el balance es para Milei, que le entregaron 3 premios de cartón, digamos, de organizaciones muy digamos, testimoniales, pequeñas, muy bordes en el sentido estricto de la palabra, porque son organizaciones que no tienen ningún tipo de influencia en sus países, y la Argentina, digamos, lo que la Argentina necesita en el vínculo entre estados, ¿cuál es? ¿Dónde está, digamos, el resultado? Bueno, eso es, me parece que la primera conclusión a la que podemos sacar todos. Yo puedo ponernos a hablar, digamos, de realmente de lo que es el interés nacional desde la perspectiva, digamos, de lo que necesita la Argentina, de dónde se fue la República Argentina cuando decidió irse de la Agenda 2030, digamos, cuestiones muy importantes, pero bueno, estamos hablando de cómo Milei se reúne con los líderes de la ultraderecha europea. Así es, en un contexto de un recibimiento muy gélido, absolutamente, ¿no? Él es el que está construyendo esa agenda europea, o por lo menos da la sensación de que va por ahí la cosa, ¿no? Que le están armando todo este recorrido de galardones, de instituciones que muchas para nosotros son desconocidas, no sé para usted, Guillermo, pero bueno, un poco
como solo, ¿no? De hecho lo recibió Iglesias en una de las paradas que hizo en este último viaje. Sí, en Alemania. Sí. El tema es que a mí me da la impresión que, por eso el balance, si es para Milei o para Argentina, es que estos viajes están lejos de ser viajes de Estado, están lejos de ser viajes que tengan que ver con los intereses de la Argentina. Es propio del interés personal de él, a tal punto que yo también comentaba a unos colegas de ustedes, el mismo gobierno lo que ha hecho es para no tener sospechas del financiamiento, que ya la verdad que con dineros públicos este tipo de viajes ya ha tenido denuncias el presidente, y bueno, lo que ha hecho la secretaria general de la presidencia, la hermana del presidente, ha sido trasladar la agencia de inversiones, que es la Fundación Exportar, que estaba en el ámbito de la Cancillería, se la sacaron a la Cancillería y se la llevó hacia la Secretaría General porque es una herramienta, esta fundación, justamente para realizar inversiones con un formato muchísimo más ágil, inversiones por parte del Estado, digamos, para promover, digamos, las inversiones. Entonces, tiene un formato mucho más ágil para gastar el dinero, entonces costear estos viajes con la agencia de inversiones. Eso también es un tema bastante sospechoso que va a haber que investigarlo, ¿no? De dónde salen los fondos para estos viajes. Después, con relación a los distintos episodios en distintos países, en España él le pidió una audiencia al rey, sabiendo que el vínculo diplomático está cortado con el gobierno español. Claramente ha tenido un rechazo por parte del rey Felipe, pero también denota una falta de profesionalismo y una inoperancia además en los cuadros de la Cancillería argentina, porque está claro que el rey de España, que tiene una función protocolar, no va a recibir a un jefe de Estado si el gobierno no lo autoriza a tener este tipo de reuniones. Después en Alemania ocurrió lo mismo, el primer ministro alemán le hizo una reunión de último momento para no quedar directamente con un destrato, pero es cierto que hubo un malestar y que estuvo a punto de frustrarse esa reunión, que terminó siendo muy breve justamente por las declaraciones permanentes que tiene nuestro presidente de agresión a otro jefe de Estado, en este caso lo que había hecho con Sánchez. Entonces, y frente a esto, digo, nosotros, en realidad la Argentina, ¿cuál es el beneficio que obtiene? Yo quiero hacer con esto quiero hacer un llamado de atención y marcar, porque en realidad Argentina se ha retirado, por ejemplo, de la Agenda 2030, que la gente por ahí no sabe lo que es la Agenda 2030, pero la Agenda 2030 de Naciones Unidas es un compromiso que firmaron 193 jefes de Estado, con 17 objetivos, que son los objetivos en realidad que tienen que tener las democracias, que es el acceso a la educación, la salud, infraestructura, combatir la pobreza, el hambre, justamente la promoción de la paz, luchar contra el cambio climático. Bueno, en este caso, Mondino dio la orden de salir de todas las reuniones que tienen que ver con la Agenda 2030, con lo que mucha agenda de la política exterior argentina, o sea, muchos de los funcionarios y representantes de la Argentina en muchos lugares del mundo se quedaron sin agenda como consecuencia de esta decisión. Después vamos al Comité de Descolonización de Malvinas, que fuimos la semana pasada, a defender la postura de Malvinas, que fue Mondino, y al mismo tiempo todos los países que a nosotros nos respaldan son maltratados por el gobierno. Así ocurrió con la Liga de Países Árabes, cuando Milei los plantó en una reunión. Así ocurre también con nuestros vecinos de la región, que son los que hacen las presentaciones en nombre de la Argentina en Naciones Unidas. Es decir, es un desbarajuste la política exterior que tiene que ver, repito, con el perfil del gobierno de Milei, que claramente, por supuesto, descree el Estado y al mismo tiempo utiliza el manejo, digamos, de la política exterior para vanagloriarse él. Esto es, en síntesis, un poco el panorama frente a esto, ¿no? Guillermo, ¿qué tal? Víctor Mazzanello te saluda. Hola, Víctor, ¿cómo estás? Muy bien. Para que nos ilumines un poco, ¿qué significa que la Argentina pida su cambio de estatus con respecto a la OTAN y se convierta en socio global de la misma?
A ver, un movimiento que ha hecho o que está intentando hacer el gobierno argentino, que es ir hacia lo que llamaríamos, o que algunos teóricos lo llaman hiperoccidentalismo, ¿no? Y que en realidad es esta alianza con el hemisferio norte, pero fundamentalmente con los Estados Unidos y con Israel. Y eso, al mismo tiempo, lo que hace es convertirse en aliado militar. Y esto, convertirse en aliado militar, significa que Argentina pasa, si la OTAN está en guerra, Argentina pasa a estar en guerra. Cuando, además, a ver, lo que se olvida es toda la tradición política de la Argentina, de la política exterior. La OTAN, independientemente de que no tiene nada que ver en términos geopolíticos con Argentina, la OTAN en la guerra de Malvinas estaba del otro lado, digamos. Entonces, y nosotros tenemos que tener claro, más allá de que por supuesto condenamos lo que fue la guerra de Malvinas, la decisión que se tomó por parte de la Junta Militar, nosotros nos enfrentamos a un imperio usurpador en ese momento, y que costó muchísimas víctimas, que fueron nuestros soldados, y también generó consecuencias políticas a futuro que nosotros todavía estamos tratando de salir de eso y generar las condiciones para recuperar las islas. Pero bueno, esto me parece que es otro de los temas en los cuales no tiene la República Argentina, digamos, no tiene ningún beneficio, solamente exponerse a un conflicto extrarregional que tampoco tiene nada que ver con nuestros intereses, y también peligrar nuestra seguridad nacional con eso. Entonces, me parece que es una posición que tiene que ver, por supuesto, con esta mirada que tiene Milei, una mirada, repito, solamente de alineamiento incondicional con Estados Unidos y con Israel, y que tiene poco que ver con la región, poco tiene que ver con el multilateralismo que pregona la Argentina, poco tiene que ver con los valores de la paz, la concordia y la estabilidad que también procura la Argentina. Y ni hablar de toda la cuestión de la integración regional que hoy, que es el Mercosur, en términos comerciales es fundamental, y que hoy el gobierno le está dando la espalda claramente, ¿no? Te iba a preguntar también, pero me parece que va en el mismo sentido, ¿qué compromisos implica para la Argentina integrarse al formato Ramstein? Es decir, a este grupo de apoyo directamente a uno de los contendientes, a Ucrania. Sí, por eso digo, o sea, es una suerte de apuesta a que nos consideren en el concierto mundial de las potencias, cuando en realidad hoy la forma de que Argentina se vincule con las potencias debe ser la apuesta a la paz, la apuesta a la multipolaridad, la apuesta a un organismo a una organización que Argentina dejó de pertenecer, que es la que está creciendo cada vez más en términos comerciales, que es el BRICS. Entonces, hay una mirada de este gobierno que es una mirada reaccionaria, es una mirada conservadora, pero en el peor de los sentidos, porque además atrasa y nos pone en el marco de la Guerra Fría, es decir, pensando en un enemigo invisible que es el comunismo, que no existe, pero que de alguna forma lo que hace es legitima ese discurso que tiene Milei, un discurso totalmente anacrónico, pero que a él le sirve. Entonces, yo lo que quiero decir con esto es que Milei hoy también es funcional a las derechas, a las ultraderechas en el mundo en términos discursivos. Ahora, en términos de política nadie se le acerca, nadie busca acuerdos en común para trabajar en función de determinado tipo de ejes. Solamente algunos que les sirve para llevar agua para su molino en el marco de la ultraderecha global, con ese discurso violento que tiene, con ese discurso agresivo que tiene, con ese discurso descalificador del Estado que tiene. Bueno, seguramente alguno lo podrá capitalizar. Nosotros tenemos que pensar que
Hay otra forma de hacer las cosas, hay que pensar de qué manera se reconstruyen sociedades que están destruidas, como la Argentina, de qué manera se reconstruye la economía, cómo se piensa una política industrial cuando se está destruyendo el aparato industrial, y todo eso, por supuesto, va de la mano de una mirada del mundo. Pero la mirada del mundo de Milei es una mirada del mundo a su propia imagen y semejanza, con lo que claramente la Argentina va a un camino que va a ser muy difícil después revertirlo, porque realmente se está involucrándose o destruyendo aspectos centrales muy importantes de la política exterior argentina que realmente hacen los intereses de la Argentina. Eso es, me parece, hoy el gran problema. Muchísimas gracias por este contacto, Guillermo. Bueno, un abrazo grande y a disposición de ustedes. Pero el desafío es esto, me parece a mí, es no escandalizarse, pero sí marcar las diferencias y pensar también de que hay otra forma de ver las cosas. La Argentina tiene que ir hacia otro lado, tiene otros intereses, y bueno, y cuantas más voces tengamos en este sentido, más vamos a tratar de generar condiciones para construir una alternativa superadora a todo esto. Muchas gracias. No, por favor, buenas tardes. Guillermo Justo Chávez, profesor de Derecho Político en la Universidad Pública, ex jefe de gabinete de la Cancillería Argentina. Y habíamos comentado, por supuesto,